Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a todas las personas que hacen seguimiento de la revista Contraportada. Bienvenidos. El tema que vamos a tratar esta semana lo he denominado palabras de poder. ¿El por qué estamos hablando de palabras de poder? Porque Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha venido gobernando prácticamente por decreto. No solo las relaciones internas, sino las relaciones externas de los Estados Unidos. Es prácticamente su voz, una voz presidencialista autoritaria, vertical, y es palabra que da y que quiere que se cumpla. Entonces, eh, lo que estamos por analizar es qué tanto en su esquema global esto se cumple, qué tanto lo que él dice como palabra que quiere dar órdenes se cumple. Yo creo que hay un inventario que voy a hacer previamente, es decir, cuando algún rey de España emitía órdenes a los súbditos en las Indias o en América, los súbditos en América le contestaban que se obedecía, pero que no se cumplía. Esa era como la manera de recibir las órdenes del rey. No sé hasta qué punto eso es lo que está pasando. Vamos a empezar por lo que realmente es más fuerte y dominante de esta semana, que está en curso, que es un problema que acaba de pasar, que son los BRICS. La conferencia que hizo Lula, una conferencia donde asistieron los países más importantes, el poder de convocatoria que puede tener esto, pues se mostró con una cosa muy particular que hay que señalar. Es decir, dos poderes esenciales de los BRICS no hicieron presencia directa, ni Xi Jinping ni Putin, pero fueron dominantes en eso. O sea, es como un poder ausente. Allí, pues las palabras de poder se expresan aún en la ausencia. Pero esto ha tenido repercusiones fuertes. Y las repercusiones fuertes son porque definitivamente Trump no ve con buenos ojos los BRICS, no los puede ver. Porque la amenaza no es solamente que se ponga en cuestión el dólar como valor universal, como el equivalente universal, como la moneda de cambio que se usa para las transacciones económicas. Es porque también los BRICS están logrando una convocatoria grandísima. Es decir, en números, el 36% de los países que se adhirieron o se han adherido hasta ahora a los BRICS manejan el 36% de la economía mundial, que es una tercera parte, un poquito más de una tercera parte. Y representan más o menos la mitad de la población del mundo. Entonces estamos hablando de un poder económico fuerte que tiene países que están en vías de desarrollo o lo que se llama el sur global o representan el sur global, pero con unas economías emergentes fuertes. La India particularmente es una de las que pudiéramos destacar. Hay más, pero digamos que estas son el tipo de economías que están mirando hacia los BRICS. ¿Por qué? Pues porque son un mercado diferente, son un mercado que está proponiendo incluso cero aranceles como tendencia, lo que supone que su comercio va a ser barato en el sentido de los productos que se negocien y pues con una cantidad infinita de posibilidades en términos de proyección. Y son países que representan no solo poder militar, sino también representan poder tecnológico, poder financiero. No son un órgano de poder político, pero en la recepción que han tenido frente a los ojos de Trump, pues se están convirtiendo en un problema serio que involucra el dominio de Estados Unidos en el campo financiero, en el campo económico y en los poderes globales. Lo que viene con esto es que va a haber, esto está en desarrollo.
quiere imponerle 50% de aranceles, por ejemplo, a Brasil, y quiere tener unos aranceles especiales para todos. Habló de 100% a los países que participen en esto. Dejémoslo como un algo que tenemos que ver, que tenemos que analizar, que tenemos que seguir, porque es algo que involucra a Colombia de una manera particular. Eh, Petro quiere acceder a estas trilogías del poder, quiere acceder a, em, a los BRICS, pero esto pues tiene sus inconvenientes. O sea, esto es parte del escenario de la crisis que hubo entre Colombia y los Estados Unidos. Pero dejémoslo ahí en este punto, más tarde volvemos un poco sobre eso. Respecto a Europa, es el lugar del escenario de guerra entre Rusia y Ucrania, y donde más tiene comprometido Trump prestigios y donde más anuncia palabras de poder, en el sentido en que él quiere una paz rápida y duradera. Quien dicta el curso de la resolución de ese tema no es él, es Rusia. Tienen una llamada, hablan, y Rusia lo que hace es una operación de una envergadura gigantesca hace 2 o 3 días. Y está dispuesto a liquidar ese asunto. Liquidar ese asunto es derrotar estratégicamente las fuerzas ucranianas. Europa está comprometidísima que no. Y la frustración que lleva Trump en su decir es que no está muy animado con la actitud que toma Rusia o Putin y plantea que para el lunes va a haber un pronunciamiento, o sea, palabras de poder para decir cómo va a seguir atendiendo esta tensión que está creciendo entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, crecer más la tensión militar, pues solo que le vayan a meter, y ese puede ser el anuncio, misiles que tengan más duración, que tengan una potencia mayor de hacerle daño a Moscú y ciudades importantes de Rusia. Bueno, esto lo veremos en el curso de esta semana, qué es realmente la amenaza. La de los aranceles, pues ha mostrado que son realmente ineficientes frente a Rusia. Los negocios por debajo de cuerda, incluso entre Estados Unidos y Rusia, permanecen. Aquí no hay cambios sustanciales en muchas de las cosas esenciales y fundamentales, como no los hay con China. Son necesidades recíprocas de productos que se requieren para la vida de la sociedad estratégicamente en lo militar y en lo político, en lo económico y en lo social. Entonces, tenemos un Estados Unidos urgido de poder resolver ese conflicto porque está urgido de entrar de lleno a copar el espacio que va a dejar la derrota de Ucrania, de las fuerzas militares ucranianas, y poder disponer de los recursos que ha firmado y que le ha entregado Zelensky. Entonces hay urgencia de ir por eso. Esa es la urgencia real. Y de no permitir que Europa entre a ser un cuarto en discordia, porque aquí hay dos en discordia, que son Rusia y Estados Unidos. Rusia, que va a tener comprometida un patio trasero con una fuerza que seguramente va a querer desplegar Trump para proteger sus intereses, otra que es la que quiere desplegar y que no ha podido establecer Europa, en el sentido en que la OTAN quiere hacer presencia ahí. Y una Ucrania que es la pagana, que es la que está pagando los platos rotos con, se habla de 1 millón de personas, de jóvenes muertos, y pues un país destruido, devastado. Las consecuencias son para ellos. Ese es el tipo de las guerras que se libran a través de terceros, que uno paga el patio y los otros quedan cobrando. Entonces, tenemos que esperar el desenvolvimiento de esto en términos de que puede ser que Trump entre, a pesar de haber dicho que no entraba en un apoyo militar estratégico a Zelensky, de pronto sí. Hablando de Zelensky, quiero hacer una pequeña anotación, y es el tratamiento que recibe Netanyahu y el tratamiento que recibe Zelensky. Zelensky hasta ahora es una ficha no dominante, es una ficha desechable, es un fusible desechable, mientras que Netanyahu es un poder prevalente, es el interlocutor válido
en términos del ejercicio de la guerra que necesita Estados Unidos en el Oriente Medio. Entonces, la valoración sobre estos dos personajes y estas dos situaciones son muy diferentes, pero Zelensky parece que está logrando en persistencia un poco más de favores de cuenta de Trump y de los Estados Unidos. Gozaba del total beneficio de inventario de Biden en este empeño de derrotar estratégicamente a Rusia. Bueno, la OTAN, por su parte, en lo militar se pliega totalmente a la voluntad de Estados Unidos. Aceptan el 5% de inversión en armamento. Armamento que suple las necesidades de la industria militar americana en términos de ganancias, con surplus altísimos. Y va a dejar una Rusia pues con ese problema. Tiene una Europa que se va a armar hasta los dientes y pues me imagino que esto va a ser una escalada de armamentística. Por su parte, la parte política de Europa, no la OTAN, sino la parte política, pues actúa como en una moneda de dos caras. Por una es la OTAN y por otra totalmente plegada al poder de los Estados Unidos y por la otra la parte controversial, la parte que no acepta ser un observador en el plano económico. Putin no tiene mucho que ver con esta parte de la parte política de la Europa. Él se desconectó y lo desconectaron. Entonces queda esta, eh, esta, esta contradicción, no que es profunda, pero que es una contradicción en el plano económico entre los intereses de Europa y los intereses de Estados Unidos. Pero obviamente, cualquiera que sea la situación, hay una Europa sometida, hay una Europa que está incluida Inglaterra. Esto es muy importante. Entonces, tenemos que hacer el inventario que hay Europa es una cara de es una moneda de dos caras, en la una la parte OTAN, en la otra la política y la económica. Van una completamente sometida, la otra tratando de hacer ejercicios de poder frente a Estados Unidos, pero finalmente en conjunto creo que Trump va a tener un dominio sobre Europa. Esto es importante porque pues, las bases de guerra van a tener repercusiones políticas y económicas. Y quien va a estar ahí atento al dominio de lo político y lo económico va a ser Estados Unidos. Por otra parte, está el conflicto de los 12 días que termina, una tregua, eso no es una paz negociada, ni se parece a eso. Igualmente, todo lo que allí se dio como palabra de poder no se cumplió. O sea, lo empeñado allí era acabar el régimen político de Irán, a Jamenei, Ali Jamenei, tumbar su régimen político que viene con los ayatolas, desconfigurar su parte estratégica nuclear y disolver un gobierno para poder tomar control de él. Nada de eso se cumplió. O sea que para Israel ha sido un revés grandísimo el no haber podido lograr una derrota. Y muy tempranamente y muy rápidamente se tiene que salir del conflicto. ¿Para qué? Pues seguramente para rearmarse. Netanyahu no quita y no pierde las esperanzas de poder derrotar estratégicamente a Irán, cosa que Estados Unidos quiere, pero no en guerra directa, sino quiere una guerra a través de Irán, de Israel. Entonces, una cosa más donde se dice, pero no se cumple. La palabra no es una palabra de poder. Estoy jugando con lo de palabras de poder porque es que Estados Unidos pues tiene unas implicaciones profundas en términos de dominios militares, económicos. Que se hable de la tripolaridad no quiere decir que es un poder ausente que se desbarató. Yo llevo 50 años oyendo de la gran crisis del imperialismo y el imperialismo se muere y el imperialismo se va y no pasa nada. La capacidad de renovación
del capitalismo ha sido infinita. Entonces, no estemos pensando que una trilogía de poder es sinónimo de la derrota estratégica de Estados Unidos, porque eso no es así. Estados Unidos, de todas maneras, tiene frente al sur global dominios muy grandes. Precisamente frente a Brasil, lo que ve es que está el sur global rebotándose, es que el sur global no responde a sus palabras de poder y esto pues puede que lo lleve a una situación de extremar. Lo que pasa es que está muy ocupado con Europa, pero yo no dudo que viene a ponerle cuidado a América Latina en algún momento, al Caribe, a todo, su Mare Nostrum, su dominio, el de su patio trasero. Entonces, lo que hay con estas debilidades de las palabras de poder del mundo unipolar que ha pasado a la tripolaridad, ha llevado a Estados Unidos a ejercer un poder autoritario. O sea, ese poder autoritario de Trump es como si el escenario hubiera necesitado una persona como él para poder cumplir el propósito del personaje que tiene que hablar duro, ejercer un dominio aparente de globalidad y territorialidad en el plano político y económico, pero no está teniendo la cómoda este cambio de periodo y de época está siendo demasiado complicado para que se ajuste a las normas de una cosa suave. No va a haber cambios de épocas suaves. Esto del unilateralismo del poder a la trilogía del poder no va a ser suave. Y va a haber conflictos y va a haber tensiones que acercan a ese pequeño margen que hay de entrar en una guerra atómica. Porque aquí lo que se evita y que es el invisible, el punto transversal de todo, es cómo darse patadas por debajo de las mesas de negociaciones, pero no acercarse a que en la cima de la mesa aparezca como realidad una guerra atómica. Eso es lo que todos los países coinciden. El común denominador es no guerra atómica, pero el diablo es puerco y anda suelto. La cosa está en los pequeños detalles. Puede haber una cosa mínima que rompa el hilo del equilibrio, del celofán que hay para no ir a una guerra atómica. Bueno, dejemos ahí esto de las palabras de poder. Eh, Trump sigue hablando de un poder que no se puede negar. Es un poder que reclama mayores presencias, mayores cuotas con los aranceles, más poder político, más influencia, más control, pero la cosa ya no está funcionando como antes. Como hace 15, 10 años, 20 años, ya no es lo mismo. Eso es lo que es el cambio de la época. Entonces, esto dejémoslo como que hay un mundo cambiante, un mundo que empieza a complejizarse, es un mundo que va a seguir teniendo fracturas, que esas fracturas se van a llamar guerras locales y que no se llega a un conflicto nuclear, porque pues no es lo deseable por ninguno de los intervinientes que tienen las bombas atómicas. Con América Latina, Sudamérica, el sur global, pues el problema no es a bombazos, será por ahí tal vez a invasiones, o será también golpes de Estado, o serán cosas así, porque pues guerra, ¿cuál arma? ¿Con quién van a pelear militarmente? Tal vez una invasión o cosas así. Bueno, en respecto a la situación colombiana, eh, habían entrado en conflicto fuerte Trump y Petro, pero en este escenario que les digo, de una voz dominante que es los Estados Unidos y que lo sigue viendo como patrio trasero, donde establece hegemonías de sí, ahí sí son palabras de poder. Lo que se habla tiene que cumplirse. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Brasil, pues no se cumple tan plenamente. ¿Por qué? Porque hay un refugio, aunque sea económico, que se llama los BRICS. Esto es lo que Trump ve con malos ojos. No es solamente el problema de la pérdida del dólar como equivalente universal. El sur global, pues tiene potencialidades de muchas cosas, quiere y aspira a participar en las trilogías del poder, en los nuevos mecanismos que allí se establezcan, pero eso no está muy claro, eso no está muy definido. Se habla por parte del embajador colombiano de los Estados, el García Peña,
que se superó el impasse diplomático por la acusación que no hubo sobre Marco Rubio, pero de que hubo una intención de parte de la derecha colombiana, en alianza con sectores mayamenses, de senadores, de querer tumbar a Petro, eso no cabe la menor duda. Estas intenciones golpistas son un poquito, eh, yo no digo que raras, son como desfasadas y como que no llegaron a una buena cosa. Y ahí está Álvaro Leiva, está Doña Vicky, bueno, ahí hay más de uno metido en el cuento. Vamos a ver qué se esclarece de todo esto. Pero no es de buen recibo para Colombia en general el que esto esté aconteciendo. Es decir, Petro mm, fue nombrado, ganó en unas elecciones, lo favorecen muchas cosas constitucionales y de derecho, y pues hablar de tumbar, pues ya es una cosa que son cosas que hay que revisar en términos de qué democracia tenemos. Lo que sí decíamos la vez pasada es que la derecha, su único lugar de hacer el discurso político para asumir digamos, para sus candidaturas presidenciales, es venir a Washington a hablar. Decíamos, pero ¿cómo así? Si tienen que estar es hablando en Colombia, en tribunas, llegándole a los campesinos, a los obreros, a la gente. No, la señora de Géneco viene a hacer campañas aquí, a Estados Unidos. Y yo creo que, pues eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, ¿dónde estamos haciendo la campaña electoral? Pues yo espero que realmente, sí, quien sea, que cualquier candidato que haya, derecha o izquierda, seguramente va a tener que tener entendederas con los Estados Unidos, eso cae de la mata, pero que la campaña electoral se haga en los Estados Unidos y más con un aviso de golpismo, esto deja una conjetura muy fea. Creo que lo que se viene por ahora es la negociación de una agenda que pues, que es una agenda interesante, que es lo que planteó el, eh, el embajador García Peña y que Petro había expuesto, que habíamos hablado la vez pasada de mostrar un poco esos puntos. Por ejemplo, el de la descarbonización de la economía y transición hacia las energías no fósiles, la revitalización del Amazonas y del Chocó, planes que pueden hacerse conjuntamente con Estados Unidos, la de enfrentar las mafias multi y transnacionales, que son ya multicrimen, no es solamente el asunto de las drogas, es también trata de blancas, trata de órganos, eh, manejan las migraciones. Creo que hay un montón de nuevos escenarios del crimen, pues que tienen que ser tratados de una manera seria a través de diálogos de los Estados Unidos. De los Estados, donde Estados Unidos tiene una voz dominante, donde Estados Unidos puede y debe aportar mucho. Eh, Estamos hablando de resolver situaciones como las de Haití, Cuba. Hace falta la reunión CELAC Estados Unidos. Es decir, son muchas las agendas. Por ejemplo, el proceso migratorio a Estados Unidos siempre le ha favorecido la mano de obra colombiana, una mano de obra más o menos cualificada. El SENA ha prestado un favor enorme y ha sido un soporte fundamental. Y Colombia, desde López, habló de la exportación de mano de obra como si se estuviera exportando cuero, carne, vacas o lo que fuera, ¿no? Entonces, la exportación de mano de obra cualificada, eh, pues vino con estos gobiernos neoliberales. Pero creo que de lo que se trata con este gobierno no es que haya un trato preferencial hacia los colombianos en términos de la migración, porque son simplemente mercado laboral, sino que se les reconozcan derechos, se les reconozcan posibilidades de instalarse como ciudadanos o como residentes si es lo que pretenden y quieren, del respeto en los procesos de, de envío de personas inmigrantes a sus países de origen, que haya unos mínimos de respeto a los derechos humanos. Es decir, hay unas agendas que son recíprocas. Eh,
el crecimiento de Colombia le conviene a los Estados Unidos. O sea, eh, ojalá las palabras de poder sean para poder ilustrar pues una voluntad hacia que haya un proceso de integración, que haya un proceso de entendimiento, que la gestación de golpes no sea una cosa que se autorice. Y si hubo que hacer alguna aclaración respecto a Marco Rubio, pues ya está hecha, pero uno queda en el ambiente suponiendo que va a haber más. Vienen los procesos de certificación de la lucha antidrogas en la que Colombia y sobre todo el presidente Petro lleva victorias y palmarés grandísimos de incautación. O sea, no han sido ni 2 ni 3 libritas lo que se han incautado. Realmente se ha logrado un control de fronteras, se ha logrado una lucha antidrogas fuerte, hay una voluntad de entendimiento a pesar de las diferencias, se quiere un país que produzca en términos de tener, recuperar su vocación agrícola para ser un país exportador de alimentos y comida, de resolver problemas del calentamiento global, aunque Trump no crea en eso, pero de todas maneras sí es el subglobal, es el Amazonas, es toda su gran productividad de oxígeno y de agua la que le permite visualizar los problemas del futuro frente al calentamiento global y ser una solución. Bueno, dejamos ahí en términos de que hay muchas cosas por seguir, muchas cosas que son transversales al proceso político, económico, al de las globalidades, a estas crisis planetarias que tanto nos tienen en ascuas. Saludos, abrazos fraternos y esperamos que nos acompañen, que nos ayuden a la distribución y pues que nos naveguen. Análisis, política, globalidad y opinión.